Enseguida vemos ese cierre. Ya está por aquí de vuelta Marta Iser para el análisis de mercados. Muy buenas tardes de nuevo, Raquel, y saludamos a Carlos Farrás Fernández, es socio director y CEO de DPM Finanzas. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos, en un día como hoy, en el que estábamos viendo estas subidas en renta variable, sobre todo en Estados Unidos, después de tres sesiones bursátiles de fuertes caídas, nos preguntábamos hasta qué punto esto podía ser simplemente un rebote que luego fuera acompañado de más caídas. ¿Cuál es el contexto que estáis viendo en clave bursátil ahora mismo desde DPM? Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista nuestro, la parte americana, digamos, está con valoraciones extremadamente exigentes o caras desde nuestro punto de vista y, por lo tanto, las subidas de tipos que estamos viviendo por parte de la Reserva Federal lo que está haciendo es una salida fuerte de la parte de, digamos, de las compañías de crecimiento y sobre todo la parte de tecnología, que está haciendo además que con esa salida de flujos y encima que ahora que no hay compradores, pues veamos caídas más abultadas, ¿no? Lo que sí que os puedo decir es que a nivel de, si hablamos del activo de renta variable, pues estamos viendo que compañías que digamos que nos gustaban o determinados activos que están cotizando casi a niveles del COVID, ¿no? Del marzo-abril de 2020. Que evidentemente la situación no es fácil con la situación geopolítica que tenemos alrededor y el precio de las materias primas como están, pero que consideramos que empieza a haber oportunidades para salir a comprar. Es decir, que ahora con el entorno que tenemos sí podríamos entrar en algunas compañías de renta variable, por poner un ejemplo, algún sector en concreto, o no hablamos tanto de sectores, sino de compañías que puedan presentar buen aspecto, buenos fundamentales. ¿Cuáles serían, si es así? Bueno, nosotros somos, como casa, siempre nos gusta invertir por fundamentales, por lo tanto, te diría que me da igual el sector o la compañía, que siempre vamos a entrar porque las valoraciones de las compañías o del activo nos gusten, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay, no solo a nivel Europa, sino a nivel Asia, hay oportunidades. Estamos viendo una disparidad de valoraciones por el tema de China que no veíamos desde 2015. Lo que sí que es cierto es que nosotros no estamos invirtiendo en el rabioso corto plazo, sino estamos pensando con un enfoque más a medio y largo plazo y estamos incrementando posiciones en Asia, en Europa. Si quieres, en la parte americana, de algunas cosas en concreto, pero todavía consideramos que puede seguir habiendo correcciones y que podríamos entrar más cómodamente un poquito más adelante, ¿no? Importante lo que indicas, Carlos, nos estáis centrando tanto en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, y ahí, ¿cuáles serían los fundamentales que estáis vigilando en global, que puedan tener un buen desempeño de cara a estos próximos meses o en un intervalo de próximos años? Vamos a ver, desde el punto de vista del ahorrador es un entorno tremendamente complicado, porque lo que se encuentran es con una inflación que nosotros más o menos, si se mantiene el nivel de las materias primas como hasta ahora, por el conflicto geopolítico, pues pensamos que a lo mejor en Estados Unidos vamos a ver inflaciones anuales del 9% y en Europa del 7%, que es el mayor enemigo de cualquier ahorrador. Eso nos come el patrimonio de una manera bastante rápida, ¿no? Cuando eran niveles del 1,5-2%, pues no debería preocuparte, pero con estos niveles de inflación, pues al final el poder adquisitivo va disminuyendo, ¿no? De todos los ahorradores. Por lo tanto, es la disyuntiva de cómo pongo mi dinero a trabajar y en qué momento, ¿no? Sí que puedo entender que a lo mejor hay ciertos inversores que con estas caídas tan abultadas pues prefieren, digamos, refugiarse en un monetario, pero tienen que saber que esa decisión solo se puede fundamentar, uno, que pueden equivocarse, pero además tiene que volver a entrar, ¿no? Porque si no, los tipos de interés, por lo menos en Europa, no vemos que se vayan a estabilizar en el corto plazo y además tenemos expectativas que se pueden ir a 1,25, al 1,5, pero no mucho más allá. Y en el caso de Estados Unidos estamos viendo niveles del 3,25, ¿no? Por lo tanto, la decisión, lo único que con respecto a otras ocasiones que teníamos la ayuda de los bancos centrales, que bien sea con impresión de liquidez o bien sea con tipos a cero negativos, estaban reactivando la economía, pues en esta ocasión los bancos centrales no nos pueden ayudar y tienen que subir tipos porque van detrás, de hecho, en la subida de la inflación, ¿no? que tienen que controlarla. Yo lo que creo que es importante, que por ejemplo estas caídas que estamos viendo, pues que haya un cierto relajación de lo que es la parte del consumo, ¿no? Ahora hablamos de recesión, pero lo que está pasando por lo menos en la parte americana es que había un exceso digamos, de calentamiento en la parte del consumo después de año y medio de COVID y que estaba el consumidor desatado, ¿no? A la hora de consumir. Eso unido, pues, como sabéis,
pues que el tema de China con el tema de los componentes de la cadena de producción, con el tema de la subida de las materias primas, que hemos tenido subidas de la inflación, digamos, no vistas de hace muchas décadas, casi os diría, ¿no? Importante, Carlos, eso que apuntabas en otras ocasiones. Bueno, contábamos con el apoyo de los bancos centrales, con unos tipos a nivel cero o negativo. Ahora estamos viendo la actuación totalmente contraria, con una Reserva Federal que ya ha subido tipos en 50 puntos básicos en las dos últimas reuniones, un Banco Central Europeo que podría hacerlo muy pronto, y de hecho hoy teníamos esas declaraciones del presidente del Bundesbank presionando todavía más al organismo que preside Christine Lagarde, diciendo que si esta elevada inflación persiste, y así lo muestran los próximos datos, el Banco Central Europeo tendría que subir tipos de interés ya en julio. Así que ahí tendríamos más claro que nunca la posición que mantiene el Banco Central alemán, que siempre suele añadir una presión o una visión más hawkish a la línea general que establece Christine Lagarde. ¿Cómo ves esa perspectiva? ¿Vosotros estáis descontando una primera subida de tipos en julio o lo veis todavía demasiado temprano? No, vamos, la subida de tipos se ha retrasado por el tema de Ucrania, si no ya hubiéramos estado en torno ya de empezar a ver subida de tipos. Para que te hagas una idea, antes del conflicto de Rusia con Ucrania, nuestras perspectivas de crecimiento para Europa era en torno a un crecimiento del PIB del 4,5% para este año, ¿vale? Que ahora con todo lo que está pasando nos hemos ido a niveles del 2%, 1,75%, y sobre todo vamos a seguir viendo crecimientos gracias a los fondos Next Generation que están puestos en marcha, ¿no? Pero o sea, lo que no puede tener mucho sentido es, o no tiene sentido para nosotros, es que tengas una inflación del 7 con tipos negativos. O sea, eso no se justifica. Lo que sí que pensamos es que los bancos centrales van a ir por detrás. Es decir, irán tomando las medidas de subida de tipos de una manera mucho más escalonada y mucho más por detrás de la inflación que lo haría en una situación normal. Pero sí pensamos que va a haber subida de tipos. De hecho, uno de los sectores, uno de los activos que estamos empezando a mirar, que llevamos un montón de años sin estar invertidos en él, es en el sector financiero. Porque, salvo que se produzca una recesión, una severa recesión que se dispare la mora, pensamos que el sector bancario va a poder favorecer de las subidas de tipos, que, como sabes, el margen de intermediación con los tipos que había, pues se estaba haciendo bastante pupa en la cuenta de resultados de las entidades financieras, y con esta situación y con el nivel de solvencia que tienen ahora mismo y capitalización, pensamos que puede ser un activo a tener en cartera. Y además en medio también de esa liberación de provisiones frente al COVID, así que bueno, ponemos el foco ahora en el sector bancario, entorno complicado, como bien indicabas, Carlos, en estos momentos para gestionar los mercados. Muchísimas gracias desde DPM Finanzas, un placer. Muchas gracias a vosotros.